marzo de 1918. La artillería alemana abrió fuego. Fue el mayor aluvión visto hasta el momento en el frente occidental. Más de 3.000 proyectiles por minuto. Más de 1 millón en 5 horas. Más de 3 millones al final del primer día. Fue el comienzo de lo que los alemanes llamaron Kaiserschlacht, la batalla de los emperadores. Esta fue la ofensiva de primavera obligando al ejército británico a retroceder hasta el mar. Alemania lanzó 56 divisiones de asalto contra solo 15 británicas. En tropas tenían una ventaja de 3-1. Sus 7.000 cañones también superaban en número a los británicos por casi 3-1. Y 1.000 aviones les otorgaban la superioridad aérea. Los alemanes parecían tener todo de su parte. Las armas, los hombres, las tácticas. Pero hay algo crucial que no tienen. A los estadounidenses. Marzo de 1918. En una última apuesta, el general alemán Ludendorff lanza la Kaiserschlacht, una ofensiva total contra la línea aliada. Su objetivo era derrotar a los británicos antes de que los estadounidenses entrasen en la guerra e inclinasen la balanza a favor de los aliados. Y eligió a los británicos por una razón. El general Ludendorff pensaba que los británicos estaban cansados de luchar y que no opondrían mucha resistencia. Se creía capaz de atravesarlas y destruirlas, tanto física como moralmente. Los alemanes hicieron todo lo posible por socavar la resolución de los británicos. Los alemanes también habían estado librando una guerra psicológica. Habían lanzado panfletos por todo el frente británico, preguntando a los soldados por qué luchaban y recordándoles que los estadounidenses todavía tardarían un año en llegar. Al frente de la ofensiva alemana había un nuevo tipo de combatiente, el soldado de asalto. Estas tropas de asalto a las trincheras estaban armadas no solo con rifles y bayonetas, también con granadas. En 1918, el ejército británico estaba equipado con esta granada. Se trataba de una bomba Mills y funciona así. Tiene un pasador de seguridad que sujeta una palanca. Para usarla hay que quitar el pasador, conservarlo en la mano y apretar la palanca. Al soltarla, este resorte empuja hacia abajo un percutor que prende un fusible. 5 segundos y medio después hace bang. La granada es eficiente, pero no se puede usar al descubierto. Puedes arrojarla desde una trinchera al exterior o desde el exterior a una trinchera. Pero si tratas de usarla en campo abierto, puedes resultar herido o incluso morir por la metralla. Los alemanes la modificaron y obtuvieron la Kugelgranat. Fue diseñada para llevarla colgada del cinturón. Al sacarla, ya estaba lista para lanzar. Pero si no la lanzaba con fuerza suficiente, el soldado podía resultar herido. Por lo tanto, los alemanes desarrollaron la clásica granada con mango, pero también inventaron este demonio de aquí. Es una granada de huevo, llamada así por su forma. Las tropas de asalto llevaban una bolsa llena de ellas. El soldado sacaba la mecha, activando así la bomba, y la lanzaba. Pero seguía avanzando porque podía lanzar 2 o 3 granadas a la posición enemiga. Y para cuando llegaba allí, ya habían estallado y el enemigo estaba aturdido o asustado. O había huido. Entonces hacía su trabajo con el fusil y la bayoneta. Y antes de volver a avanzar, lanzaba más granadas. Esa era la táctica de las tropas de asalto. Las tropas de asalto se basaban en la velocidad, atacar al enemigo antes de que supiera lo que se le venía encima. Algunas tropas británicas fueron sorprendidas durante el desayuno. En algunos lugares el avance alemán fue tan rápido que las tropas británicas que avanzaban hacia el frente ni siquiera eran conscientes de que la batalla había comenzado. Fueron interceptadas por soldados de asalto que las hicieron prisioneras sin posibilidad de hacer un solo disparo. En un lapso de 90 minutos, casi un tercio del 5º ejército británico había sido asesinado o capturado. Al final del primer día, casi 80 kilómetros de la línea de frente británico habían caído y los alemanes avanzaron 5 kilómetros. Los británicos sufrieron 38.000 bajas.
El coste para los alemanes fue más alto, casi 40.000 hombres muertos o heridos, casi todos de las divisiones de asalto. Fue el día con mayor número de bajas de toda la guerra. El general francés Ferdinand Foch, el héroe del Marne en 1914, intervino en un esfuerzo por asegurar las defensas aliadas. Envió 13 divisiones al norte por ferrocarril para ayudar a los británicos. Pero la escala de la operación era enorme. Eran necesarios 40 trenes solo para mover una división francesa de 11.000 hombres. Suministrar tantos hombres era un gran desafío. Cada división necesitaba unas 1.000 toneladas de suministros diarios. Pero Ludendorff asestó un nuevo golpe a los aliados. Un segundo ataque sorpresa en el norte. Este sería el ataque más efectivo desde el comienzo de la guerra de trincheras. El comandante en jefe británico Douglas Haig, el carnicero para sus tropas, exigía a sus soldados luchar hasta la muerte. Todas las posiciones deben mantenerse hasta que quede el último hombre en pie. No debe haber retirada. Acorralado y creyendo en la justicia de nuestra causa, cada uno de nosotros debe luchar hasta el final. Las pérdidas británicas fueron terribles. A finales de abril, el ejército británico estaba seriamente debilitado. Había sufrido 260.000 bajas, 10 divisiones completamente aniquiladas. Con los británicos en las últimas y los franceses haciendo lo posible por apoyarlos en el norte, Ludendorff preparó su golpe de gracia. Los alemanes habían reunido en secreto 36 divisiones y más de 5.000 armas listas para un ataque decisivo. El objetivo de Ludendorff era el punto más débil de la línea francesa en el Camino de las Damas. Y detrás, París. Los alemanes tuvieron mucho éxito al ocultar su punto de ataque. Foch y Pétain esperaban otro ataque en Flandes y dejaron el Camino de las Damas escasamente guarnecido. Los alemanes tenían una superioridad de 4 armas a 1 en artillería y de 5 a 1 en soldados de infantería. Los alemanes avanzaron unos 20 kilómetros el primer día, más que los avances británicos en el Somme y Passchendaele combinados. Al quinto día estaban a tan solo 60 kilómetros de París. Los alemanes ya habían estado bombardeando París con las armas más potentes de la guerra. Cada cañón de París, como se le conocía, podía disparar un proyectil de 238 milímetros a 40 kilómetros hacia la estratosfera, antes de volver a caer a la Tierra a 120 kilómetros de distancia. Fue el primer objeto creado por el hombre que abandonaba la atmósfera terrestre. Acabó con la vida de 250 personas y sembró el pánico en París. La situación era muy grave. De hecho, tan grave que incluso el indómito Clemenceau consideró evacuar París. El ejército británico se tambaleaba. Las fuerzas francesas se colapsaban. Los aliados habían perdido a más de 450.000 hombres. París estaba a punto de caer. Solo un ejército tenía a los hombres y los recursos para detener al monstruo alemán. Estados Unidos, comandado por el general John Pershing. Los aliados estaban desesperados. Los franceses estaban moviendo tropas desde Flandes. Los británicos planeaban enviar 1.750.000 tropas al sur del Somme. Y la situación llegó a tal punto que el general Pershing informó a Washington que solo Estados Unidos podía salvar a los aliados. Estados Unidos aceleró su esfuerzo de guerra. En junio de 1918, casi 1 millón de tropas estadounidenses viajaron a territorio europeo. Llegaron justo a tiempo. El 6 de junio de 1918, la potencia estadounidense por fin hace frente a la vanguardia del avance del ejército alemán en Belleau-Wood, a solo 50 kilómetros al este de París. Cuando los marines estadounidenses se encontraron por primera vez con los franceses en Belleau-Wood, estos les advirtieron que se retirasen. Pero la respuesta del capitán George Williams fue: ¿retirarnos? Acabamos de llegar. Pero los estadounidenses carecen de la experiencia que 3 largos años de violento conflicto han dado a sus aliados franceses. En Belleau-Wood, los marines comprendieron rápidamente la salvaje naturaleza de esta guerra. Fue el peor día de su historia.
Más de 1000 hombres resultaron muertos o heridos. Los estadounidenses aprendieron una lección muy dura en Bello Wood. Aprendieron a coordinar la artillería, la infantería y las ametralladoras para lanzar una ofensiva con éxito. Se perdieron muchos hombres, pero se aprendió mucho. Con un coste de 10.000 bajas estadounidenses, el avance alemán sobre París pudo detenerse. Y los números comenzaron a volverse contra Ludendorff. Los ejércitos alemanes habían sufrido casi 1 millón de bajas desde el comienzo de su ofensiva. Los números aliados volvían a aumentar. Los británicos enviaban 10.000 hombres más al día a Francia. Las fuerzas aliadas aumentaron en 500.000 soldados británicos y casi 1 millón de estadounidenses. Y estas tropas eran más móviles que nunca. Las fábricas francesas habían comenzado a imitar los métodos estadounidenses de producción en serie. De solo 170 vehículos a motor antes de la guerra, en 1918 tenían 37.000. Podían transportar más de 100.000 hombres y 7.000 toneladas de munición al frente en un solo día. Los aliados ahora se preparaban para una enorme contraofensiva. Y gracias al reconocimiento aéreo, sabían exactamente dónde atacar. Esto es un mapa de trincheras y se hacían de una forma muy sencilla, pero también muy peligrosa. Básicamente, los aviones sobrevolaban las trincheras propias y las del enemigo, por detrás de sus líneas defensivas, para hacer fotografías verticales que luego se convertían en mapas. Era un trabajo muy peligroso y arriesgado y nada glamuroso, pero cuando conseguían la información, podían ubicar las trincheras, el alambre de púas, las baterías, las posiciones de los morteros. Los aliados se preparaban para un ataque completo contra el punto más débil de la línea alemana en Amiens. Al menos en teoría, ambos bandos parecen estar muy igualados. Los alemanes tenían 10 divisiones, los aliados también. Lejos de la ventaja 2-1 que normalmente requiere una fuerza ofensiva. Pero las divisiones alemanas eran más pequeñas y disminuían rápidamente, cada una con solo 6.500 fusileros. En cada división estadounidense había al menos 15.000 hombres armados. También en artillería, los aliados superaban en número a los alemanes. Contra los 749 cañones alemanes, tenían más de 2.000. Contra los 100 aviones tenían 1.900. Además, los alemanes no tenían tanques. Los aliados tenían más de 500. La fuerza de infantería en Amiens, comparada con la del Somme, era muy diferente. Unos 100.000 hombres formaron parte de la ofensiva del Somme el primer día. En Amiens, el primer día de batalla participaron 50.000, pero tenían más del doble de la potencia de fuego de los de la batalla de 1916. En Amiens, las fuerzas alemanas se vieron superadas. El ataque del 8 de agosto fue devastador y rompió las líneas alemanas. Ludendorff estaba impactado. Aquel, dijo, fue el día más negro del ejército alemán. Las fuerzas alemanas se tambaleaban. Los aliados avanzaban contra ellos. El desenlace estaba cerca. Agosto de 1918. La ofensiva aliada en Amiens detuvo el avance alemán. En 4 días los aliados tomaron 30.000 prisioneros alemanes. La confianza alemana se derrumba. Las tropas alemanas comenzaron a volverse contra sus oficiales. El éxito del avance aliado demostró la fragilidad de la moral alemana. Muchos soldados alemanes se rendían en lugar de luchar, y a los refuerzos que enviaban al frente les gritaban: «¡Estáis prolongando la guerra! ¡Esquiroles!». Los aliados fortalecidos parecían ir viento en popa. Los británicos demostraron un completo dominio de la combinación de todo tipo de armas con infantería, artillería, caballería y tanques. Y las fuerzas aéreas también se integraron de manera eficaz.
Los aliados continuaron atacando a lo largo de la línea alemana, recuperando todos los avances logrados por los alemanes durante la primavera. En septiembre, las señales de que la moral alemana estaba completamente hundida eran muy evidentes. Y para empeorar las cosas, el imperio austrohúngaro tampoco podía ayudar porque acababa de perder la batalla del Piave. No solo se perdían batallas, sino que también se perdían los imperios. Las viejas clases dominantes imperialistas perdían el control. Imperios enteros se derrumbaban. En los Balcanes, las fuerzas francesas y serbias derrotaron a Bulgaria, que accedió a firmar un armisticio independiente. La caída de Bulgaria acabó con los suministros alemanes para el Imperio Otomano, lo que lo dejó a merced de las fuerzas británicas en el este. El general Allende dirige una campaña brillante y decisiva contra los otomanos en Palestina. En la batalla de Megido, el cuerpo de caballería rodea a las fuerzas otomanas. Para Allende es una victoria completa. La de Megido fue una de las muchas derrotas que finalmente sacarían a los otomanos de la guerra. Alemania se enfrentaba a la derrota. Los aliados estaban listos para dar el golpe de gracia, pero justo cuando parecía que la gran guerra estaba a punto de terminar, los aliados fueron derrotados. No por las pistolas y las balas alemanas, sino por algo aún más letal. Un aterrador asesino en masa de nombre inocente. La llamaban la gripe española, pero procedía de Kansas. En septiembre de 1918 se extendió por los campamentos de instrucción del ejército de Estados Unidos. En Camp Grant, Illinois, el número de camas de hospital tuvo que aumentarse de 10 a más de 4.000 en solo 6 días. El virus parecía atacar desproporcionadamente a los más jóvenes. Era una enfermedad horrible, destruía los pulmones y provocaba un dolor terrible. Mataba en cuestión de horas. En septiembre y octubre afectaba a todo el ejército estadounidense. 1 millón de soldados fueron hospitalizados. 45.000 perdieron la vida. Fue la enfermedad más mortal en toda la historia de la humanidad. 50 millones de personas murieron durante la pandemia de gripe de aquel periodo. Se produjeron aproximadamente el doble de muertes por gripe que como resultado de la guerra. Y en Estados Unidos redujo la esperanza de vida de las personas en 12 años. Con cientos de miles de hombres hospitalizados y los alemanes atrincherados tras la línea Hindenburg, el avance aliado se frenó. Pero a finales de septiembre, los estadounidenses llegaban en grandes cantidades. A pesar de los miles de muertos por la gripe española, prepararon un ataque colosal contra la línea Hindenburg. En la batalla se disparó más munición que la empleada por todo el ejército de la Unión durante la Guerra de Secesión estadounidense. Finalmente los estadounidenses enviaron a 1.200.000 soldados a la batalla, lo que la convirtió en la mayor ofensiva de la historia militar de Estados Unidos. Los alemanes contraatacaron con 400.000 hombres y como resultado hubo 120.000 bajas estadounidenses. Mientras la mayor parte de la potencia alemana se centraba en defender la increíble embestida aliada. Lejos de la acción principal, una sola división británica hizo su movimiento. La 46 División de North Midlands llevó a cabo una notable acción. Cruzaron el canal usando balsas hinchables y flotadores salvavidas que cogieron de los ferries y se hicieron con el terreno elevado. La línea Hindenburg por fin estaba rota. Y una vez abierta la primera brecha, los aliados se abrieron paso. La noche del 30 de septiembre, un tramo de 50 kilómetros de la línea Hindenburg estaba en manos aliadas. Fue un avance británico sin precedentes. La ofensiva del Somme había costado más de 5.000 bajas por cada kilómetro ganado. Passchendaele costó 8.000 hombres por kilómetro. En esta ocasión los británicos perdían 83 hombres por cada kilómetro ganado. La élite imperialista de Alemania había perdido la guerra y ahora se enfrentaban a la escalofriante posibilidad de perderlo todo. Con la línea Hindenburg rota, Ludendorff pidió al gobierno que negociara un alto el fuego y temía que si la guerra duraba mucho más, el ejército alemán perdería el control sobre la propia Alemania y no podría detener una revolución similar a la rusa.
El canciller alemán, el príncipe Max von Baden, rogó a Woodrow Wilson un alto el fuego. El Kaiser y la arrogante clase gobernante militarista de Alemania habían declarado la guerra para expandir su imperio. Ahora debían suplicar a los estadounidenses solo para mantener el poder. Wilson no atendió a sus súplicas. El Kaiser debía irse. El 9 de noviembre se vio obligado a abdicar. La monarquía de Alemania había muerto. 2 días después, el 11 de noviembre, se firmó el armisticio. Entraría en vigencia a las 11 de la mañana. 11.000 soldados perdieron la vida o resultaron heridos el último día de la guerra. Más que todas las bajas aliadas y alemanas durante el desembarco de Normandía. 1 minuto antes de las 11 murió el último hombre, Henry Gunther, un administrativo de Baltimore de 23 años, hijo de inmigrantes alemanes, asesinado por una ametralladora alemana. En Nueva York, París y Londres, el final de la guerra fue recibido con un gran alivio y regocijo. Pero muchos soldados cansados de la guerra eran pesimistas y no tardarían en expresar su enfado. Los gobiernos aliados no estaban preparados para la victoria y fueron lentos en permitir el regreso de los soldados. Su ira era cada vez mayor. Cuando al terminar su permiso, 10.000 soldados británicos recibieron la orden de embarcar rumbo a Francia, se negaron. En Calais, 20.000 hombres se amotinaron y exigieron su regreso a casa. En cuestión de días, el motín se extendió a todos los campamentos militares de Gran Bretaña. La élite gobernante del país se enfrentaba a un gran número de hombres resentidos, hostiles y armados. El recién nombrado secretario de guerra, Winston Churchill, licencia a los soldados tan rápido como puede. Las fuerzas británicas disminuyeron de 4,5 millones a 1,5 millones en cuestión de meses. Y en 1920 solo eran algo más de 590.000. Pero había llegado el momento de ajustar cuentas. La antigua clase dominante pagaría el precio de la guerra. Las clases inferiores que habían sido enviadas a la muerte estaban hartas. Su momento había llegado. Fue una guerra de imperios. Para conseguir ganancias territoriales, las clases dominantes de Europa exigieron que sus súbditos se sacrificaran por millones. Al final de la guerra, 1/3 de todos los hombres de Gran Bretaña, Francia y Alemania de entre 18 y 22 años habían muerto. Es difícil para nosotros imaginar la escala de tal matanza, incluso en las guerras modernas. Los hombres murieron por cientos de miles en un área geográfica relativamente pequeña y a menudo de la manera más horrible. Los soldados franceses y rusos vengaron la insensibilidad de sus gobernantes con el motín y la revolución. En Gran Bretaña, entre la clase gobernante existía el temor de que este estado de ánimo sedicioso se propagase. Había que hacer algo para aliviar la tensión antes de que estallase una revolución. Y nada más terminar la guerra, el gobierno aprobó una ley para conceder el voto a todos los hombres adultos y a las mujeres mayores de 30 años. Pero el descontento seguía extendiéndose. Millones de soldados que regresaban tenían problemas para encontrar trabajo. La industria de la munición empezó a decaer rápidamente. Durante la guerra, una gran parte de la industria pasó a manos del Estado y había perdido casi todo el dinamismo y la vitalidad por la que la manufactura británica logró fama mundial. La mano de obra de los astilleros escoceses cayó de 100.000 a solo 10.000. El desempleo en la construcción naval llegó al 75%.
Frente al desempleo y la pobreza, casi 1 de cada 10 escoceses decidió emigrar. Medio millón se marchó durante la década de 1920, la mayoría a Canadá y Australia. La falta de empleos provocó una reacción violenta contra las mujeres trabajadoras. Para dar cabida a los soldados que regresaban de la guerra, los sindicatos británicos insistían en que las mujeres fueran despedidas de sus trabajos. Para muchas de las mujeres que habían sacrificado tanto por la guerra, aquello era una medida injusta. Las condiciones laborales de las mujeres durante la guerra no fueron buenas. Trabajaban turnos de 12 horas, a menudo por la mitad del salario que recibían los hombres. Y cuando la guerra terminó, perdieron sus trabajos. Aunque solo se permitía votar a mujeres mayores de 30 años, representaban casi la mitad del electorado, ya que muchos hombres habían muerto en combate. Quisiera la sociedad o no, ahora las mujeres tenían voz. Y las mujeres querían el voto. Los movimientos laborales ganaban impulso y atención antes de la Primera Guerra Mundial. Y el conflicto no hizo más que exacerbarlos. Las mujeres tuvieron un importante papel durante la guerra y ahora era imposible dejarlas fuera. El papel de las mujeres y de las clases trabajadoras comenzó a cambiar a medida que el viejo mundo en el que habían trabajado y luchado se derrumbaba lentamente. Cada imperio involucrado en este terrible conflicto había quedado profundamente afectado por la guerra. Ahora quedarían desgarrados por la paz. El 18 de enero de 1919, 70 delegados de 27 naciones se reunieron en París para comenzar las negociaciones que pondrían fin a la Gran Guerra oficialmente. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, tenía la última palabra. Wilson decidió que había llegado el momento de que los estadounidenses tomaran la delantera. Había visto a los viejos regímenes caer exhaustos y vio la oportunidad perfecta para Estados Unidos. Estados Unidos obligaría a los antiguos poderes imperialistas a aceptar la paz, pero bajo sus condiciones. Los estadounidenses no quisieron participar en esta guerra imperialista. Y como antiguos colonos rebeldes, desaprobaban los imperios en general. Los términos de Wilson se expusieron en un discurso que pasó a conocerse como los 14 puntos. Exigió el libre comercio y la democracia, además de la concesión de derechos a los pueblos coloniales. La reacción en Gran Bretaña y Francia fue de sorpresa e indignación. Sabían que los 14 puntos de Wilson restringirían su poder imperialista, tanto como los de Alemania. Esta guerra terminó en una destrucción mutua. La India, la colonia más grande del Imperio Británico, tuvo que proporcionar 1 millón de hombres para luchar en la guerra. 60.000 habían perdido la vida. Ahora los indios querían la independencia. Gran Bretaña intentó cerrarse a su imperio. En 1919, un general británico indio ordenó a sus tropas disparar contra una multitud de manifestantes pacíficos, matando a 1 millar de personas. Gran Bretaña solo podía aferrarse a su imperio recurriendo a los mismos métodos represivos que condenó a Alemania. Pero la marea no podía contenerse para siempre. En Versalles, la India se convirtió en miembro de la Liga de las Naciones por derecho propio, y Mahatma Gandhi inició una larga campaña de resistencia pacífica que socavaría el dominio imperial británico con consecuencias fatales. El imperio francés también se tambaleaba. El militante vietnamita Ho Chi Minh hizo una petición en la conferencia de Versalles para pedir el fin del colonialismo francés. Su campaña conduciría a la independencia y a la guerra de Vietnam. Fue el principio del fin para los imperios británico y francés, aunque ambas potencias lograrían aferrarse a sus posesiones durante unas décadas más. Pero el resto de los grandes imperios del mundo habían quedado destrozados. Los nuevos gobiernos nacionales asumieron el poder, pero muchos resultarían no ser más estables y democráticos que el antiguo imperio al que reemplazaron. El imperio austrohúngaro se dividió en 4 países independientes, incluidas Checoslovaquia y Yugoslavia, formadas por estados balcánicos cuyo odio mutuo estallaría en frecuentes conflictos durante las siguientes décadas. De las cenizas del Imperio Otomano surgirían una multitud de estados árabes: Irak, Siria y Líbano, y más tarde un pequeño estado judío, Israel, que todos considerarían su enemigo.
El colapso del Imperio ruso solo brindaría un alivio temporal a sus pueblos. La guerra civil rusa causó unos 10 millones de muertes en Rusia y su magnitud fue realmente extraordinaria. Y causó la interrupción y desarticulación más catastrófica de la población. Con el país sumido en el caos, millones de personas huyen de las ciudades para escapar del hambre. La población de Petrogrado disminuyó un 75%. En 3 años de lucha, millones de personas murieron asesinadas por la enfermedad y la inanición. Finalmente, una tiranía comunista descendió sobre la recién formada Unión Soviética, incluso más aterradora que la del zar. La disolución del Imperio Alemán sembró la semilla de un tumulto histórico posterior. El Tratado de Versalles devolvió las colonias chinas de Alemania, no a los chinos, sino a Japón, que las había invadido durante la guerra. En respuesta directa a esta traición, Mao Zedong y sus seguidores forman el Partido Comunista Chino. La Gran Guerra cambió el mundo y alteró el curso de la historia humana. Pero en ninguna parte se sintieron sus efectos tanto como en Alemania. En Versalles todos estuvieron de acuerdo en que Alemania debía pagar por la terrible guerra a la que tanto había contribuido. Restringir el militarismo alemán costó a los aliados vastas sumas de dinero que les había dejado enormes deudas. En Gran Bretaña la deuda pública aumentó en un 900%. De 700 millones de libras al comienzo de la guerra a más de 6.000 millones. Estados Unidos, que no quería tener nada que ver con la guerra, terminó prestando a los aliados más de 7.000 millones de dólares. Gran Bretaña pidió prestado tanto dinero para sufragar la Primera Guerra Mundial que seguía pagando la deuda casi un siglo después, y el último pago se hizo en 2015, cuando Gran Bretaña pagó 1.900 millones. La deuda estaba saldada. Además de sus deudas, Francia debía reconstruir su país. Gran parte de la lucha había tenido lugar en el frente occidental, dentro de sus fronteras. 2.000 puentes desaparecieron, 20.000 fábricas fueron destruidas, 700.000 edificios resultaron dañados o destruidos. El costo se calculaba en 34 millones de francos. A los contribuyentes estadounidenses les molestaba haber participado en la guerra. No estaban dispuestos a pagarla. Los ciudadanos británicos y franceses acababan de sacrificar a sus hijos, esposos y hermanos. ¿Y ahora quién debía pagar por el daño causado por Alemania? Gran Bretaña, Francia y Bélgica exigieron 30.000 millones como retribución, a pagar durante los siguientes 50 años. Eso causó la indignación del pueblo alemán y provocó una dura respuesta por su parte. El gobierno alemán se negó a cumplir con las exigencias de compensación de los aliados, ofreciéndose a pagar únicamente 7.000 millones de dólares. Finalmente, solo pagaría una fracción de dicha cantidad. Incapaces de obtener remuneraciones de forma pacífica, los franceses enviaron tropas a ocupar el corazón industrial de Alemania y a confiscar sus materias primas por la fuerza. La ocupación causó graves dificultades al pueblo alemán, pero su propio gobierno causó más estragos. En respuesta a las deudas y las compensaciones, el gobierno alemán comenzó a imprimir dinero. En 2 años el valor del marco alemán disminuye de $0,25 a una billonésima parte de este. Los trabajadores vieron reducidos sus salarios. No fueron las compensaciones que tuvo que pagar tras la Gran Guerra, sino la producción de dinero, lo que acabó con los ahorros de los alemanes. Alemania tenía el mayor estado burocrático militar de Europa, incontables empleos financiados por el Estado, miles de burócratas y soldados dependían de él. Querían otro estado militar poderoso y no tardarían en conseguirlo. Alemania estaba sumida en el caos. A finales de 1923, la nación estaba amenazada por los revolucionarios comunistas y por los soldados desempleados que se organizaron en grupos armados ilegales, conocidos como Freikorps. Muchos de ellos creían que Alemania nunca tendría que haberse rendido, que el ejército alemán fue traicionado, apuñalado en la espalda por los políticos. Entre los veteranos había un joven cabo llamado Adolf Hitler.
general Ludendorff ofreció su apoyo a Hitler y posteriormente se presentó contra Hindenburg como candidato a la presidencia, pero sufrió una aplastante derrota. Sin embargo, Hindenburg no pudo mantener a raya a los nazis. 8 años más tarde, Adolf Hitler sería nombrado canciller de Alemania. A finales de la década de 1920, 12 de las nuevas democracias emergidas tras la Primera Guerra Mundial se habían convertido en dictaduras. En la Primera Guerra Mundial encontramos los orígenes del comunismo y del fascismo. En la Primera Guerra Mundial encontramos los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Segunda Guerra Mundial es, en cierto sentido, la segunda parte de este terrible conflicto.